¿Por qué decidí y pregunté sobre los lives y sobre las personas que quieren hacer lives? Precisamente porque el contenido que nosotros creamos como marcas, o como marca personal o como una marca global, tiene tres propósitos. Nuestro contenido tiene tres propósitos importantes. Uno es contar o comunicar, otro es conectar y otro es convertir. Entonces, ninguno de esos elementos puede faltar para que nuestro contenido sea exitoso. Ahora bien, ¿qué forma más directa tenemos nosotros de conectar con la gente que simplemente estando live con ellos, preguntándole, teniendo la participación, interactuando con ellos, permitiendo que tengan opinión sobre lo que nosotros estamos hablando, si tenemos una marca personal, un proyecto, cualquiera de esos? Entonces, por eso los lives son importantes, sobre todo ahora en el tiempo de los algoritmos de Facebook, YouTube, Instagram. Los lives van a tener precedencia. Siempre que haya un live va a ser más importante a nivel de algoritmo, la gente lo va a ver más rápido, va a tener más poder y más fuerza que cualquier otro tipo de contenido. Luego del live va el video, después va la foto, etcétera, etcétera. Pero es importante que si no estás haciendo lives, empieces a contemplar cuándo lo vas a hacer. Porque si, por ejemplo, si eres una marca personal, es la forma actual de proyectarte como un experto o como una experta. Es la forma más barata que tienes de llamar a tu audiencia, de conectar con tu audiencia. Entonces es importante que si le tienes miedo, que eso es una idea que mucha gente tiene pero si la gente no se conecta, ahora mismo yo no tengo a nadie viéndolo. Pero eso tiene mucho que ver estratégicamente con mi tiempo. Yo hago mis lives en el momento en el que a mí me funciona y los guardo porque es contenido de valor y los subo a mi canal de YouTube. Y obviamente, y lo más importante, los lives se quedan en nuestro feed por 24 horas y las personas lo pueden ver más adelante. Entonces esa es la razón por la que tú quieres empezar a estar haciendo lives. Y live streaming es simple y llanamente transmitir en vivo, que es lo que yo estoy haciendo en este momento. Y el live de hoy es precisamente lo que yo voy a usar como ejemplo para hablarles a ustedes de todos los pasos y todos los puntos importantes de crear contenido para un live. Lo primero que de lo que voy a hablarte es de las diferentes posibilidades o los diferentes tipos de contenido que tú puedes crear para un live. No es obligado tú párate como yo estoy parándome ahora y hablar directamente a la cámara y dar información. A mí me funciona porque a mí me encanta hablar, yo no me callo la boca, pero hay diferentes formas y dependiendo de tu marca te va a convenir, y dependiendo de dónde estás a nivel profesional, te va a convenir tomar quizás otro camino. Uno de los tipos de contenido de live que a mí me encantan y ahora Instagram te permite hacerlos son las entrevistas. Tú, como saben, Instagram te permite subir live simultáneamente con un amigo o con otra persona. Entonces, eso es muy chulo porque te permite ser como el presentador de tu propio show de televisión. Entonces, tú invitas a un experto, a una persona que quizás tiene más experiencia que tú en un tema, y le sacas la información, pero es tu contenido. Entonces, ¿a quién yo le recomiendo hacer entrevistas? A personas que están empezando, a personas que no necesariamente son marcas personales, sino digamos que tú tienes un producto y empiezas a entrevistar gente que tengan que ver con ese producto, que tengan que ver con ese estilo de vida, que tengan que ver con ese valor que tú le traes a la gente. Entonces, eso es importante. No necesariamente tienes que ser una cabeza parlante. Puedes entrevistar personas. Otro tipo de contenido que puedes hacer es contenido informativo. Básicamente es decirle a la gente está pasando esto o esto es así y permitir que ellos utilicen esa información como la desean. Otro tipo de contenido es contenido educativo. Básicamente tú le estás enseñando a alguien a hacer algo. El contenido que yo tengo para hoy es contenido educativo. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar algunos pasos y te voy a dar algunos tips para que empieces a crear tus primeros lives y todos los que vengan de aquí para allá. Y otro tipo de contenido es el contenido de opinión. Y esto va a depender también no solamente de dónde estás a nivel profesional, sino de tu audiencia. ¿Qué es lo que tu audiencia desea? ¿Con qué tipo de audiencia te relacionas? Te vas a dar cuenta que los lives que yo hago en Instagram en español son
son mayormente educativos, mientras que los lives que yo hago en mi Facebook, con mi show llamado, bueno, no mi show, o sí, mi show llamado Tuesday Tea with Annie, es mucho opinión. Yo brindo tips, pero siempre está basado en mi experiencia, tiene una vena como de empoderamiento, más allá que educativo. Y eso es porque mi audiencia en Facebook es mayormente angloparlante y mayormente estadounidense. Entonces, tu audiencia va a definir también el tipo de contenido que vas a dar. La audiencia dominicana, mi audiencia latina, es una audiencia que requiere de más información educativa, porque están porque la información que están deseando es una información que les va a permitir crecer su emprendimiento, crecer su marca, crecer su proyecto. Entonces, por eso yo brindo esa información. Entonces, esos son los tipos de contenido que puedes crear. Hola, licenciada. Y voy a hacer un review. Puedes crear contenido entrevistando gente. No tienes que ser un experto tú. Puedes entrevistar expertos que te ayuden. Y eso puede ser también la economía del influencer. Tú puedes entrevistar a alguien que tiene una audiencia. Ellos invitan a otros a ver tu entrevista. Y lo puedes hacer aquí por Instagram. Puedes entrevistar. Puedes dar contenido educativo, enseñando a la gente a hacer algo. Puedes dar solamente información. Digamos que tú estás en un sistema o en un medio en el que simplemente estás manteniendo a la gente al tanto de cosas. Y también puedes brindar contenido de opinión. O sea, ¿qué tú piensas de esto? ¿Qué va a determinar qué tipo de contenido vas a dar? Lo va a determinar tu audiencia y lo va a determinar tu trayectoria. Estás empezando, tienes 5 años en esto, tienes 10 años en esto, cuánta gente te siguen, qué es lo que quieres cultivar, quieres tener eso en cuenta. Ahora bien, ¿cómo vas a determinar de qué voy a hablar? Mucha gente, y por eso empezamos a hablar de lo que es del contenido, mucha gente no sabe, ok, yo me sé todas estas cosas, yo tengo toda esta información, ¿de qué yo voy a hablar? Ok, nuevamente la respuesta te la va a dar tu audiencia. Si te diste cuenta, o si no lo has visto, yo encuesto a mi audiencia con respecto a dónde están a nivel profesional, con respecto a lo que desean. Yo estoy haciendo este live hoy porque ustedes decidieron que yo iba a hacer este live hoy. Porque me di cuenta hace semanas que había personas que querían hacer live y no sabían por dónde empezar. Entonces esta semana yo les pregunté qué es lo que te detiene a hacer un live. ¿El contenido o que no te sientes que estás camera ready, que estás que tienes la confianza de estar frente a la cámara? El ganador fue el contenido y por eso yo estoy hablando de eso hoy. Ahora bien, hay gente que me pregunta, ok, pero si yo no tengo una audiencia, Ani, a ti te siguen más de 1000 gente que te pueden responder la pregunta. Si yo no tengo una audiencia, ¿cómo yo voy a saber? Ok, primero, tú siempre tienes una audiencia. Siempre hay personas que están viéndote. Quizás no te va a servir hacer una encuesta online por el algoritmo, pero si tú puedes identificar a tu alrededor varias personas que tengan el perfil de tu cliente ideal, entonces tú vas donde esas personas, le dices, te puedo hacer algunas preguntas y le sacas la información. Nunca crees contenido que te salga de la nalga, ¿ok? Siempre ve a la fuente. ¿Por qué? Y esto es algo importante para los emprendedores. A tu audiencia, a tu futuro cliente, nunca le entres por lo que ellos necesitan. Éntrale por lo que ellos quieren. ¿Ok? La gente compra lo que ellos creen que necesitan, aunque no sea cierto. Así que tienes que tener un buen manejo y un buen conocimiento de quién es esta audiencia para crear un contenido que los enganche. Y cuando les digas, ok, mira, yo a ti te voy a hablar de contenido. Y como te dije, este es el ejemplo que yo voy a usar. Yo hoy a ti te voy a hablar de contenido, pero también te voy a hablar de confianza, también te voy a hablar de emprendimiento. ¿Por qué? Porque esos son los temas que yo sé que mucha gente necesita y no tiene, pero creen y están enfocados que lo único que ellos necesitan es contenido, ¿verdad? Entonces, conoce a tu audiencia, encuesta a tu audiencia, aunque sean 3 personas, y averigua qué es lo que ellos quieren saber del tema en el que tú eres experto. ¿Okay? Esto es importante cuando hablamos de la encuesta. ¿Okay? No le pregunta a la gente de qué tú quieres que yo hable. Sé específico con la pregunta. Yo les pregunté en esta semana a las personas que quieren hacer live y todavía no se atreven, ¿cuáles de estas 2 cosas los están deteniendo? ¿Por qué? Porque esas son de las 2 cosas de las que yo puedo hablar. No te hagas harikiri, no te mete el cuchillo y porque te van a decir quizás algo en lo que tú no eres un experto. Siempre empodérate y mantén la conversación
a tu favor. Siempre mantén la pelota en tu cancha hasta que sea la hora de conversar sobre quizás ventas, ¿ok? Entonces, eso es lo que quieres hacer. Identifica qué quiere tu audiencia primero. Y ya después de que decides, ok, ¿de qué mi audiencia quiere hablar? ¿Qué yo le voy a decir de eso? ¿Por qué? Porque hoy ustedes me van a escuchar hablando de contenido, pero yo les pude haber hablado cualquier tema con respecto a creación de contenido para live. Pero hay temas específicos en los que yo soy muy buena, que los puedo comunicar como una experta, porque de esto se trata. Cuando estoy haciendo un live, lo que estoy es posicionándome en la mente de las personas como experta, como la persona to go a la hora de hablar de contenido de contenido de live, por ejemplo, si ese es el tema de hoy, o de emprendimiento. Denme un segundo. Entonces, ¿qué sucede? Tú decides, ok, ¿qué es lo que le voy a hablar a la gente? Tienes que ser conciso. No le des demasiada información a las personas. Por ejemplo, hoy yo te voy a dar 5 puntos y un tip. Y ya, ese es mi parámetro. ¿Por qué? Porque 5 puntos y un tip todavía son cosas manejables. El primer punto fue encuesta a tu audiencia. El segundo punto es descubre qué le vas a decir luego de que sabes de lo que vas a hablar. ¿Ok? Es sumamente importante que estés consciente de que tienes que hablar de algo de lo que sabes. Si no vas a entrevistar a alguien, tienes que manejar tu tema como un verdugo. Y puede que no lo manejes ahora, pero es una excelente manera de aprender. ¿Ok? Entonces, no le des mucha información. 2 puntos. Cosas que ustedes puedan utilizar, que sea de valor. Ese es el segundo punto. Tiene que ser algo de valor. Algo que ayude a tu audiencia a hacer X o Y, a lograr X o Y, a moverse de este espacio a este otro espacio. No hables por hablar. ¿Ok? Tienes que crear valor. Tercer punto. Sumamente importante, utiliza ejemplos y puede ser historia, storytelling. Para mí el ejemplo que yo estoy utilizando hoy es este live. Utiliza estadísticas con lo que te sientas cómodo para aterrizar tus ideas. Entonces imagínate que tú estás haciendo un live y, como yo lo dije, y entonces hoy en el día de hoy yo hice una encuesta o yo hoy hice 5 puntos. Siempre utilizo un ejemplo, algo con lo que las personas de tu audiencia puedan aferrarse y decir, ok, yo puedo hacer eso. Esta es la forma en la que lo que ella me está diciendo se materializa. ¿Ok? Píntale una imagen clara a las personas de cómo el contenido que tú les estás brindando es poderoso y les va a apoyar. ¿Ok? Entonces, paso número 4. Luego de que ya tú tienes tus ejemplos, es hora de estructurar tu live. ¿Cómo estructuras tu live? Tienes que saber cómo vas a abrir, cuál es el tema, aterrizando el valor de lo que vas a hablar, para qué la gente se tiene que quedar, conecta con las personas, haz una pregunta. Hacer una estructura de qué hace sentido. Yo voy empezando a hablar de esto, luego voy a hablar de esto, luego voy a hablar de esto y luego voy a hablar de esto. Ten claro, aunque no lo vayas a leer, por ejemplo, y esto es importante, esta es mi estructura de mi live de hoy. Yo no le he puesto la mano, ¿verdad? Pero lo tengo aquí porque lo creé para tener una idea de cómo iba a comunicar lo que quería comunicar. ¿Okay? Ese es el punto 4. Crea una estructura que te vaya a apoyar. Yo escribo mucho cuando hago mi estructura. Hay gente que solamente hace bullet points, como si fuera una presentación de PowerPoint, ¿verdad? Entonces, cuando tienes claro cómo lo vas a comunicar, tienes que tener clara cuál es la estructura de tu live. Ese es el punto número 4. Y el punto número 5, dale cabida a tu audiencia para que participe. Hoy yo no he tenido muchos visitors, que no importa porque a mí me encanta hablar, pero siempre pídele la opinión a la gente, con qué están luchando, esta información te sirve, o mejor aún, que es lo que yo voy a hacer en el día de hoy. Si tienes alguna pregunta sobre cómo crear tu live, cuáles son las plataformas que te funcionan, cuál es el contenido que debes de crear si entraste tarde, yo voy a abrir un espacio al final del live para que tú me hagas las preguntas o para que conversemos en ese sentido.
¿Por qué? Porque es importante que escuches a tu audiencia. No solamente encuéstales para saber lo que les vas a decir, tienes que encuestarle para saber qué otras preguntas tienen. Si lo que le brindaste les funcionó o no. ¿Ok? Señores, nosotros le tenemos demasiado miedo al feedback y cuando digo nosotros, digo los latinoamericanos, le tenemos tanto miedo a lo que la gente va a decir que no hacemos nada. Yo me acuerdo que cuando Instagram hizo la adición de los lives, el dominicano estaba, ay, aquí se la crea todo el mundo en famoso que están haciendo live. Esta es la herramienta más importante que tú tienes ahora mismo a nivel tecnológico para llegarle a tu audiencia. Si te llevaste del come comía, que no tiene idea de lo que está hablando, que lo que no le gusta es que lo molesten, que no le gusta que le salga el live, que siempre tiene una opinión, pero nunca tiene ningún resultado, te embromaste. Recuerda que tú no estás creando contenido para esa persona, tú estás creando contenido para tu audiencia. Y a tu audiencia hay que encuestarla, le tienes que preguntar siempre, señores, ¿qué ustedes quieren? Señores, ¿les funcionó esto? Señores, ¿qué más les gustaría ver? Pregúntale qué no le funciona. Yo leí esta frase recientemente. Si una empresa le prestara más atención a lo que sus clientes insatisfechos les molesta, no tendrían que pagar ningún consultor. Toda la información que tú necesitas para crecer la tiene tu audiencia allá afuera. Tienes que tener el valor de comunicarte con ellas. Y una forma súper valiosa para hacerlo en un live es decirle a la gente, al final vamos a responder su pregunta o váyanme dejando su comentario. Entonces, y esa es mi invitación para ti. Si tienes algún comentario, si tienes alguna opinión sobre lo que estoy diciendo, vela dejando aquí y nosotros podemos hablar al final de eso. ¿Ok? Entonces, esos fueron los 5 puntos sobre cómo crear un contenido valioso para tus lives. ¿Por qué? Porque el live ahora mismo es una herramienta súper poderosa para conectar con tu audiencia y solamente cuando conectas con tu audiencia se puede convertir esa conexión en dinero. ¿Por qué? Porque la conexión es energía y la energía es dinero, señores. Entonces, el primer punto es, la primera claridad es, encuesta a tu audiencia, no te inventes los temas. Pregúntale a la gente, ¿de qué ustedes quieren que yo hable? ¿Verdad? Lo segundo, después de que sabes de qué vas a hablar, tienes que decidir qué vas a decir sobre ese tema. ¿Ok? ¿En qué eres experto? Y cuando le preguntas a la gente de qué quieren que yo hable, pregúntales específicamente de estos 2 temas, de cuáles son lo que ustedes quieren que yo hable. ¿Por qué? Porque tienes que elegir las cosas en las que eres un experto, ¿ok? Después de eso, tienes que identificar, dentro de esos puntos, tienes que identificar ¿cuáles son los pasos en los que yo voy a entregar esta información? ¿Cuál es la estructura en la que vas a entregar esta información? ¿Verdad? Haces tu guioncito, tú decides exactamente, bueno, mira, voy a hablar de tu primero, de tu segundo, de tu tercero, para que te sientas en confianza, ¿verdad? Y luego tienes que crear un espacio dentro de esa estructura para hablarle a la gente. El ejemplo, se me olvidó. Señores, hablen de los ejemplos. Tienes que utilizar siempre un ejemplo que aterrice el contenido que estás brindando. Entonces, te tengo un tip valioso. Si eres una persona que tiene un servicio y tiene un producto o como lo quieras llamar, sembrando la semilla. Estos lives, esta información te sirve y muchos de ustedes que me han visto en live anteriormente, con Patricio, sin Patricia, con Félix o sin Félix, han visto cómo se hace. Y es sembrando una semilla sutilmente en las personas para que estén claras del servicio que tú brindas y cómo les puedes ayudar. Muchas veces en otros lives yo hablo, por ejemplo, del trabajo que yo hago con los clientes de Patricia a la hora de crear contenido. Yo me siento con personas y me siento con ellos y empiezo a preguntarles, ok, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu mensaje? Yo los coacheo, que es un verbo que no es un verbo, para sacar su historia y su mensaje, para que ellos se sientan empoderados en su misión como empresa, en su misión como emprendedores. Y esa es una forma de mantenerte en el top of mind de la gente para que cuando piensen en contenido, por ejemplo, piensen en mí o piensen en Patricia, piensen en ese trabajo. Tienes que sembrar la semillita de qué es lo que ella hace, o sea, de que ella está hablando de esto, pero cómo yo puedo trabajar con ella. Entonces, ese es un tip. Y el segundo tip, que es un extra, es si tú no sirves para escribir, si tú no sirves para esto, es sencillo. Para empezar, hay gente que trabaja como yo,
Pero tú te puedes sentar con un amigo tuyo, después de que tú sabes de qué tú vas a hablar y qué es lo que tú vas a decir. Y ten una conversación, grábala, escribe notas. Fluidamente, tu live puede salir. No se trata de tú tener una estructura que tú no te puedas salir de ahí. Toda tu información vive en tu cabeza. Para muchos de nosotros no es escribir, sino hablar. Yo grabo mucha de mi información. Parte del servicio que yo brindo con mis clientes es que nosotros tenemos una sesión y yo se la grabo y se la mando para que ellos siempre tengan ese poder de ese contenido en sus manos. Entonces, esa es toda la información que yo tengo para ti hoy con respecto a la creación de contenido para lives. Si estuviste viendo o entraste tarde, no importa, y tienes preguntas, si tienes comentarios, por favor, déjalos en los comentarios. Bueno, empieza a hablar, empieza a escribir. Yo voy a subir este episodio de Coaching para Emprendedores, que así lo he llamado, a mi canal de YouTube. Lo puedes seguir. Ahí vas a ver no solamente Coaching para Emprendedores, vas a ver Tuesday Tea with Annie y muchas otras cosas que estoy preparando para ti, porque me estoy montando en la tecnología, señores, así que aguántense, lo que están en Alexa y Amazon, I'm on it. Así que un placer estar aquí con todos ustedes, un abrazo, y a los que se unieron pues pueden ver el replay en un segundito. Hablamos, gente.